¿qué es el sistema informático? Cuando nosotros hablamos de información, ¿sí? Hablamos de un sistema que genera esa información, ¿sí? Cuando hay un sistema, ustedes lo manejan inclusive hasta mucho mejor que yo seguramente el concepto de sistemas. Ustedes saben que en el sistema hay siempre una parte de afuera, ¿sí? Una parte de adentro del sistema, y que el sistema tiene una función que es la de transformar, ¿sí? Lo que está afuera, lo que entra al sistema, a lo que sale del sistema, ¿sí? No hace falta que hablemos de sistemas informáticos, podemos hablar de cualquier tipo de sistemas, ¿sí? Ustedes los que manejan seguramente son todos los sistemas que tienen que ver con el cuerpo humano, qué sé yo, no sé, sistema digestivo, ponele. Sistema digestivo, le entra una cosa, ¿sí? Le entra comida, ¿sí? Voy a decir, disculpen la desprolijidad de lo que voy a decir, ¿no? Pero le entra comida, el sistema digestivo le hace una transformación a esa comida que entra, la transforma en nutrientes para el cuerpo, ¿sí? Que se trasladan a través de la sangre, y lo que le sobra lo desecha. O sea, tiene una entrada que serían los alimentos, y en este caso dos salidas, ¿no? Una salida que serían los nutrientes y la otra salida que serían los desechos, ¿sí? Y el sistema se ocupa de transformar lo que entró en lo que salió, ¿sí? En eso, a eso nos referimos cuando hablamos de sistemas, ¿sí? En el caso de nuestro objeto de estudio, que son los sistemas de información, ¿sí? Los sistemas de información tienen una entrada y tienen una salida, ¿sí? Y un sistema que lo transforma. Esa entrada al sistema de información es lo que nosotros llamamos datos, ¿sí? Los datos, en términos de sistemas de información, es lo que entra al sistema, ¿sí? El sistema los procesa, ¿sí? Y los transforma en información. Por ejemplo, yo digo, si yo voy a la biblioteca, por ejemplo, y le digo al bibliotecario, necesito el libro de Anatomía 1, qué sé yo. Entonces el bibliotecario agarra sus fichitas y me dice, sí, bueno, el libro de Anatomía 1 está allá, lo podés llevar. O me dice, no, mira, el libro de Anatomía 1 se lo llevaron, lo van a devolver mañana recién lo vas a poder venir a buscar. Entonces, hay datos que son, en este caso sería el libro de Anatomía 1, hay un sistema que sería el bibliotecario, con sus fichitas o con su cuadernito o con lo que él use para anotar, y hay información que es lo que me está devolviendo el bibliotecario. O sea, yo le digo libro de anatomía, el bibliotecario me devuelve mañana a la mañana, ¿sí? O sea, están los datos, está el proceso y está la información. Cuando ese proceso de transformación de datos en información lo realiza un dispositivo electrónico, ¿sí? Estamos hablando de una computadora, una tablet, qué sé yo, un teléfono, ¿sí? Cuando ese proceso de transformación de datos en información lo hace un dispositivo electrónico, ahí estamos ante la presencia de lo que nosotros llamamos un sistema informático. Entonces, ahí es donde arrancamos nosotros, ¿sí? El sistema informático, entonces, es un sistema que se va a ocupar de transformar datos en información, ¿sí? Pero a través de un aparato, ¿sí? Electrónico que usa electricidad para hacer esta transformación de datos en información, ¿sí? Electricidad en cualquiera de los estados que nosotros podemos llegar a pensar, ¿no? O sea, una computadora que está enchufada a 220 y que tiene una transformación ahí en el medio, un teléfono que tiene una batería, una tablet que tiene una batería, un televisor inteligente. O sea, cualquiera de esos dispositivos electrónicos son dispositivos a los que nosotros llamamos sistemas informáticos, ¿sí? Porque transforman datos en información con un proceso utilizando un dispositivo electrónico, ¿sí? El más, digamos, el dispositivo por excelencia, como para poder entender cómo funciona todo esto, es lo que nosotros llamamos la computadora, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la computadora, en realidad hablamos de ese aparato, ¿sí? Eléctrico, electrónico, ¿sí? Que recibe
¿sí? Los datos y que los transforma en información, ¿sí? De ahí el concepto entonces de sistema informático, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un sistema informático, nosotros hablamos de un sistema al cual le entran datos, ¿sí? Y esos datos dentro del sistema son transformados en información que es útil al usuario, ¿sí? Entonces, este es el concepto de sistema informático. El sistema informático es un dispositivo al cual le entran datos, ¿sí? Y esos datos los transforma el dispositivo electrónico, en información. Entonces, para poder hacer esa transformación de datos en información, este sistema informático está compuesto por dos elementos, como cualquier sistema, ¿sí? Todos los sistemas, recordemos que un sistema es un conjunto de elementos, ¿sí? Que persiguen un objetivo. Eso es un sistema en general, de acuerdo a la teoría general de sistemas, ¿no? O sea, cualquier sistema es un conjunto de elementos que persiguen entre sí, o sea, que funcionan entre sí y que persiguen un objetivo. En este caso, el sistema informático también es un sistema que está compuesto por elementos que interactúan entre sí y que se ocupan de transformar los datos en información. Bueno, ¿cuáles son esos dos elementos que forman el sistema informático? Son justamente lo que nosotros llamamos hardware y lo que llamamos software, ¿sí? Que es el objeto de estudio de esta clase, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos elementos, el hardware y el software, que son los que van a formar este sistema informático, ¿sí? Estas palabras no tienen otra traducción, o sea, no tienen una traducción al español, ¿sí? Y quieren decir, si uno los lee, los trata de leer un poco en inglés, ¿sí? Hard en inglés quiere decir, para los que usan jueguitos, si ustedes ya son grandes por ahí, pero hard quiere decir duro, ¿sí? En el caso de los jueguitos es el nivel más duro, el más difícil, ¿no? Pero el concepto de hard es de duro, de cosas que son duras. Entonces, nosotros relacionamos el concepto de hardware con todo lo que es duro de mi sistema, ¿sí? ¿Qué es todo lo que es duro de mi sistema? Es todo lo que tiene que ver con el equipamiento, ¿sí? Con la parte de máquina, ¿sí? La parte que es física de mi sistema. Esas son las características que tiene el hardware. Es físico, es tangible, es duro, ¿sí? Yo lo puedo tocar, lo puedo dibujar si quisiera, ¿sí? En cambio el software, el concepto de soft es todo lo blando, ¿no? El software es todo aquello que justamente en contrapartida del hardware es duro, es blando, ¿sí? Que no lo puedo ver, que no lo puedo tocar, ¿sí? Y en este caso nos estamos refiriendo a todo lo que tiene que ver con los programas, ¿sí? Todos los sistemas informáticos entonces van a estar formados por un hardware, un equipamiento, ¿sí? El equipo propiamente dicho, que va a interactuar con un software, que son los programas que yo voy a cargarle a ese hardware para que haga lo que yo quiero hacer, que haga el hardware, ¿sí? Ahora vamos a ver después, en la segunda parte, esto va a ser en la otra clase, vamos a ver justamente cómo clasificamos el software y todo eso. En esta clase nos vamos a dedicar puntualmente al hardware, ¿sí? No es porque los dos tienen el mismo grado de importancia, pero vamos a arrancar por el primero, ¿sí? El primero es el hardware, ¿sí? Entonces, como dije antes, el hardware va a definir a todas las partes físicas. En este caso habla del ordenador, pero en realidad estamos hablando de cualquier sistema informático, ¿sí? Cuando estamos hablando de la parte física, estamos hablando, por ejemplo, si estamos hablando de una computadora, estamos hablando del teclado, del gabinete, del monitor, del mouse, de todos los chips que están adentro, todos los componentes que están adentro de el gabinete, ¿sí? Todos los periféricos que llamamos impresora, mouse, teclado, ¿sí? Todas las unidades de procesamiento. Ahora vamos a ir hablando puntualmente de cada una de ellas, ¿sí? Pero estamos hablando de todo aquello que es tangible, ¿sí? Que yo lo podría llegar a tocar si tuviera acceso a ella. Lo que está dentro del gabinete, obviamente, para poder tocarlo lo tengo que sacar, pero lo podría llegar a tocar, ¿sí? Entonces, estamos hablando de equipamiento.
¿sí? En el caso de un teléfono, por ejemplo, será el teléfono propiamente dicho, ¿no? El aparato del teléfono, la tablet, ¿sí? El televisor inteligente, ¿sí? Es el televisor propiamente dicho, ¿no? La pantalla, el gabinete, el cable. Me interrumpen cualquier cosa, ¿eh? Déjense abiertos los micrófonos, no hay problema, y cualquier cosa me paran. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de hardware, hablamos de todo lo que tiene que ver con equipamiento. ¿Sí? Entonces, como para entender cómo funciona el hardware, vamos a hacer una primera clasificación, que es la clasificación que uno usa más generalmente. Después hay otras, seguramente si ustedes van a ver otra bibliografía, se van a encontrar con otras clasificaciones que son por fuera de esta, ¿sí? Pero esta me parece la más importante de las clasificaciones, donde divide los elementos del hardware en dos grandes grupos, ¿sí? El primer grupo es lo que nosotros llamamos unidad central de proceso, es lo que vulgarmente nosotros llamamos CPU, ¿sí? Por sus siglas en inglés, Central Process Unit, es lo que nosotros llamamos CPU, que en realidad, haciendo un abuso del lenguaje, nosotros CPU le decimos al gabinete, ¿sí? Cuando nosotros decimos, si tengo una máquina de escritorio, digo, lo enchufo en la CPU, por ejemplo, porque es el gabinete, ¿no? En realidad, técnicamente eso es el gabinete, y la CPU es una parte del gabinete, una parte de las cosas que están adentro del gabinete, ¿sí? Pero igual no está mal decirle CPU a eso, pero hay que entender que en realidad cuando hablamos de la unidad central de proceso, nos referimos únicamente a la parte técnica, a la parte de hardware, que se dedica exclusivamente a transformar los datos en información, ¿sí? Esa sería la parte que se ocupa de hacer esta transformación de datos en información. Todos los otros elementos son elementos que ayudan a este proceso, ¿sí? Que le acercan los datos, por ejemplo, o que reciben la información. A todos esos otros elementos los llamamos periféricos, ¿sí? Entonces, tenemos una primera división del hardware, que es lo que llamamos unidad central de proceso por un lado y periféricos por otro lado, ¿sí? En términos de equipamiento, si yo lo pienso desde una computadora, ¿sí? La unidad central de proceso está dentro del gabinete, ¿sí? Es una parte del gabinete que ahora vamos a ver, que justamente acá estamos diciendo cuáles son los elementos que lo componen. Y todo lo otro es periférico, ¿sí? El mouse, el teclado, la pantalla, los discos, el disco rígido, ¿sí? Un pendrive, la impresora, el escáner, todos esos elementos son elementos que para lo que me sirven dentro del procesamiento de datos justamente es para acercarle a la unidad central de proceso los datos que yo quiero que procese y para recibir la información que yo quiero, que sería el resultado de ese proceso, o para darle algunas instrucciones a este procesamiento de datos cuando el procesador no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? O yo no le doy la indicación, hay veces que necesita que yo le acerque algún dato, aparte de los datos que fueron ingresados en primera instancia, ¿sí? Entonces, para eso se usan los periféricos. Entonces, dejemos los periféricos un poquito de lado y vamos a abocarnos un poquito a lo que sería la unidad central de proceso. Bueno, conceptualmente, esto ya no es físico, ¿no? Exactamente físico, pero conceptualmente, el procesador, la unidad central de proceso está dividida por estos dos elementos, ¿sí? Uno de ellos es lo que nosotros llamamos el procesador, ¿sí? El procesador es lo que en alguna bibliografía van a encontrar como el cerebro de la computadora o del dispositivo, ¿sí? Del que estemos hablando. Es en realidad la única parte que es capaz de realizar operaciones aritméticas y operaciones lógicas dentro de lo que es el hardware, ¿sí? Es la única parte del hardware que sabe hacer cuentas, digámoslo así. Y por otro lado está la memoria, una memoria particular, que es la memoria que se llama memoria real, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de el procesador. A ver, creo que... Bueno, el procesador entonces es
el elemento que se ocupa de hacer todas las cuentas y todas las operaciones lógicas que resuelve la computadora o el dispositivo del cual estemos hablando. Por lo tanto, este elemento, el procesador, es el que me va a dar justamente la capacidad de procesamiento que tiene mi máquina. O sea, seguramente ustedes habrán visto que si ustedes van a ver, no sé, teléfonos. Tengo un teléfono que vale 10.000 pesos y otro teléfono que vale 50.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia a un teléfono del otro? Bueno, en caso de los teléfonos, mucha influencia tiene la cámara que tiene, el gabinete, el tipo de vidrio que tiene adelante, pero otro factor importante del costo del teléfono es justamente lo que tiene que ver con el procesamiento o esa capacidad de procesamiento de datos que tiene el dispositivo. ¿Y qué es lo que determina esa capacidad de procesamiento de datos? Bueno, justamente el procesador que tiene adentro. ¿Sí? Es, si se quiere, uno de los elementos más caros que va a diferenciar el costo entre un equipo y otro. Si vamos al caso de las computadoras, clarísimo, lo que diferencia a una computadora de otra, el costo de una computadora de otra, pasa casi exclusivamente por el costo del procesador. ¿Sí? Es el que va a determinar si una computadora es más cara o más barata, básicamente. ¿Sí? Dependiendo del procesador. Si ustedes agarran, si quieren hacer el ejercicio de agarrar dos propagandas, por ejemplo, de dos computadoras, empiezan a ver los datos que aporta el fabricante para dar las características de la máquina, y por ahí se dan cuenta que estas dos máquinas tienen el mismo disco, por ahí la misma memoria, por ahí, bueno, el mismo gabinete, el mismo teclado, el mismo mouse, y lo que diferencia una máquina de la otra es que esta tiene un procesador y esta tiene otro procesador. Y de repente una máquina sale 20.000 pesos más que la otra, ¿sí? La única diferencia sería el procesador, y que justamente es lo que va a determinar esta capacidad de procesamiento que tienen que tiene la máquina, el conjunto en sí de todo el hardware, ¿sí? Este procesador es un aparatito, esto es un dibujo de un procesador relativamente viejo, ¿no? Es un AMD, es un cuadradito, ¿sí? Que se conecta en lo que se llama la placa madre. Si ustedes alguna vez vieron una computadora abierta, hay una placa, ¿sí? Que es a la que va enchufado todo, ¿sí? El procesador, la memoria y todos los periféricos van enchufados de una manera u otra a esa placa, ¿sí? Esa placa madre es la placa central, que es donde se enchufa este procesador, ¿sí? En los teléfonos también pasa lo mismo. Hay una placa, ¿sí? Que es donde va enchufado el procesador. Básicamente, comercialmente, esto es un dato adicional, se los comento porque por ahí escuchan los nombres por ahí y dicen cuál es la diferencia. Hay dos fábricas de procesadores, ¿sí? Una es Pentium y otra es AMD, ¿sí? Cada una tiene sus modelos distintos de procesadores. Depende de lo que yo quiera hacer con mi máquina, a veces hay personas que son más fanáticos, es como Ford y Chevrolet, ¿no? O sea, unos son más fanáticos de Ford, otros son más fanáticos de Chevrolet, algunos son más fanáticos de Pentium, otros más fanáticos de AMD, ¿sí? En general, AMD siempre se orientó más a lo que tenía a nivel de PC, ¿no? A lo que tenía más manejo de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, los gamers, los chicos que usan la computadora para jugar, en general se tiran a AMD, porque AMD tienen un mejor procesamiento por sus características de los gráficos. Entonces, uno, una computadora que la va a usar para juegos, en general, se tiende a usar procesadores AMD. Las máquinas que se van a usar más para producción, ¿sí? Para hacer procesos que no tienen tanto que ver con la edición de imágenes, por ahí se tiran más a Pentium. Pero en general, cada uno tiene un modelo igual al otro, ¿sí? De la misma
de las mismas características van como compitiendo uno al lado del otro, ¿no? Es como les digo, como los autos, ¿no? O sea, Ford saca un auto y Chevrolet saca otro parecido al que sacó Ford, y después Chevrolet saca otro y Ford saca otro parecido. O sea, se van como turnando cada uno en la investigación y en el descubrimiento, en la implementación de nuevos sistemas. Cuando dice Pentium, perdón, cuando dice Pentium, dice Intel, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Dije Pentium, tenés razón, porque yo me refería a la marca es Intel, ¿sí? Y Claro, yo por el modelo, por claro, los modelos, por ejemplo, los modelos de Intel son, es la línea Pentium, ¿sí? Yo me equivoqué ahí en cuanto al término, tenés razón. Es Intel y AMD las marcas. O sea, Ford y Chevrolet son AMD e Intel. Y después tengo los Pentium, y después apareció una línea de Intel, que son los últimos, que son los i, ¿sí? Tenemos i3, i5, i7, ¿sí? Son los últimos modelos que ha sacado Intel. Y AMD son todos, tienen nombres y tienen números, es más complejo acordarse de todos los modelos de AMD, para uno que no está en el negocio de la compra y venta de dispositivos, ¿no? En este momento. Para mí, por lo menos, que no estoy manejando el tema hardware puntualmente. Pero bueno, gracias por la corrección, Intel y AMD. Bien, entonces, este dispositivo, ¿sí? Este aparatito, digamos, es un aparato que si uno en el caso de las computadoras, si uno lo mira físicamente, es como un cuadradito de, para que se dé una idea, de 5x5 más o menos, ¿sí? Es un tamaño, pero en realidad es un dispositivo que es una mezcla entre electrónico y químico, digamos, ¿no? Es un dispositivo que hace reacciones químicas ahí adentro y que los procesos en realidad se van realizando a través de estos procesos químicos que suceden ahí adentro del procesador. Entonces, ¿qué sucede cuál es el mayor problema que tienen los procesadores? El mayor problema es que levantan mucha temperatura, ¿sí? O sea, el mayor inconveniente que tienen los procesadores es que por esos procesos químicos que se realizan adentro, levantan mucha temperatura. Entonces, siempre en todos los dispositivos donde están conectados estos procesadores, hay dispositivos de enfriamiento, ¿sí? Que necesitan generarle una ventilación a esos procesadores para que puedan funcionar a una temperatura adecuada, porque como cualquier dispositivo químico, cualquier reacción química, si cambia la temperatura o si pasa demasiados límites, empieza a funcionar mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces cuando se nos cuelga la máquina o se nos apaga y se nos prende, ¿no? Puede ser, uno de los problemas podría ser, por ejemplo, que no se está enfriando bien el procesador, ¿sí? Que hay algún problema en el enfriamiento del procesador. Entonces el procesador supera el límite de temperatura que normalmente es de régimen. Entonces, por lo general, bueno, empiezan a desactivarse, o depende del tipo de fusible que tenga, va a hacer alguna reacción. Entonces, para enfriarlos, se les ponen unos fierritos, justamente, que se le ponen cerca del procesador, y a esos fierritos se los enfría con un ventiladorcito, que se llama cooler. Por ahí escucharon el nombre dando vuelta por ahí. Entonces, ese ventilador lo que hace es enfriar esos fierritos que están de alguna manera absorbiendo la temperatura que levanta el procesador, ¿sí? Entonces, bueno, justamente a veces el problema, uno ve el mismo modelo de procesador, por ejemplo, para una máquina de escritorio o para una notebook, y resulta que el de la máquina de escritorio anda más rápido. ¿Pero por qué? Porque el dispositivo que tienen que fabricar para una notebook tiene que ser necesariamente más chico, tiene que tener menos ventilación, porque la notebook es más chica en todo sentido. Entonces el procesador, que es el mismo modelo por ahí para uno o para otro, acá me traen un cooler para mostrárselo. El mismo modelo por ahí no tiene el mismo rendimiento en una notebook que en una máquina de escritorio, porque justamente el tema de ventilación. Acá me acercaron. Ven, estos son los fierritos que va arriba del procesador. El procesador iría como acá, ¿no? Este está puesto acá el procesador, tal pasa que está puesto al BR. Esto va enchufado, ¿no? En la placa madre. Estos son los fierritos que enfrían, y este sería el cooler,
que es el ventilador, ven que es un ventilador, que va acá arriba, que enfría estos fierritos, ¿no? Y este sería ¿Las el notebooks procesador. también tienen esos fierritos? Porque Sí. a mí se me rompió la otra compu y justo el ventiladorcito se rompió y no vi esos fierritos. Claro, pero bueno, lo que pasa es que el espacio que hay en una notebook, esto yo hago acá abajo porque esto es una notebook, ¿no? El espacio que tiene una notebook es más chiquito. Entonces los fabricantes se las arreglan como para poder ventilarlo de alguna otra manera. ¿Sí? Le ponen un ventiladorcito. En algunos modelos tienen también esos fierritos, pero son obviamente más chiquitos. ¿Sí? O sea, depende del modelo de computadora, tienen distintos dispositivos de enfriamiento. ¿Sí? Pero bueno, lo importante es que tienen que enfriar el procesador para poder funcionar. ¿Sí? Sí, te escucho. No, sí, en mi compu pasaba eso, que no se para, como que el ventilador queda frenado y se tilda la compu. Claro, muchas veces pasa, a veces le digo, uno de los errores más comunes es que se ensucie el ventilador, sobre todo en las máquinas de escritorio. ¿Sí? Uno está en un ambiente donde hay mucha tierra y bueno, es un ventilador, imagínense, cualquier ventilador se ensucia, así que imagínense que que está chupando todo el tiempo se llena de tierra. Entonces, el ventilador no ventila bien y a veces simplemente con pasarle la aspiradora, digamos, con limpiarlo al ventilador, sale funcionando sin ningún problema. O sea, uno se lo lleva al técnico porque la computadora no anda y bueno, y el técnico lo que hace es en realidad limpiarla físicamente, o sea, le saca la tierra, le saca una aspiradora, hay unos aires en aerosol que uno le puede tirar a los dispositivos y después sale andando, porque el único problema es que no llega a ventilar. ¿Sí? Entonces, bueno, justamente ese es el mayor inconveniente que tienen técnicamente los procesadores, ¿sí? El tema de que eleva la temperatura. Vieron que a veces pasa que yo con el celular, a veces pasa que tengo varias aplicaciones trabajando, ¿sí? Y el celular entra a levantar temperatura, ¿sí? Se calienta cada vez más. Bueno, justamente lo que se está calentando, lo que está generando esa elevación de la temperatura es el procesador, porque yo cada vez le estoy exigiendo hacer más cosas y el procesador tiene que trabajar más y hace que se genere más temperatura y a veces los dispositivos de enfriamiento, imagínense que en un celular no podemos ponerle ni un cooler, o sea, ni un fierrito ni un cooler, así que tienen que arreglárselas como para que ventile como pueda. ¿Sí? Y los procesadores obviamente tienen que tener otra tecnología como para que no levanten tanta temperatura, pero igual la temperatura la levantan. ¿Sí? Entonces, muchos teléfonos tienen ese problema, de que calientan una barbaridad. Ahora que se está empezando a mejorar todo eso, ¿no? Pero bueno, con el avance tecnológico todo eso cambia. ¿Sí? Bueno, eso entonces es físicamente a lo que nos referimos cuando hablamos de procesador. Si yo lo analizo un poco internamente, ese procesador, ahora sí ya estamos haciendo un análisis un poquito más técnico de lo que sucede ahí adentro, porque ya no es que está dividido en estas dos partes, porque no es algo físico, ¿sí? Conceptualmente, este procesador está dividido en lo que llamamos una unidad de control, ¿sí? Que es la que se va a ocupar de manejar todas las cosas que ocurren ahí adentro del procesador, y lo que se llama una unidad aritmética y lógica. ¿Sí? La unidad aritmética y lógica es la que se ocupa de hacer las cuentas, básicamente, de hacer todas las operaciones aritméticas y todas las operaciones lógicas dentro de este dispositivo. Entonces, los primeros procesadores tenían solo una unidad aritmética y lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque procesan tan rápido las operaciones lógicas y aritméticas que en realidad no necesita mucho más que una unidad aritmética y lógica, porque el tiempo de espera de los datos se compensa con el tiempo de procesamiento que el dispositivo está haciendo. Después empezaron a salir procesadores que tienen 2 unidades aritméticas y lógicas. Eso se lo llama núcleo del procesador, ¿sí? Entonces, con 2 núcleos. Después aparecieron procesadores con 4 núcleos. Y ahora hay procesadores con 8 núcleos. ¿Sí? De hecho, hay procesadores para teléfonos, si no me equivoco, que ya están teniendo 8 núcleos. Obviamente eso habla de la capacidad de procesamiento que tiene ese dispositivo, ¿sí? Porque va a poder ir haciendo operaciones en forma simultánea, ¿sí? En la medida en que no se le van a superponer las operaciones.
O en realidad, digamos, no van a tener que esperar una operación para que termine con la otra. Y esto me permite hacer justamente lo que nosotros llamamos multiprocesamiento. O sea, me permite a mí estar ahora mostrando una diapositiva de PowerPoint y estar conectado a través de otra aplicación que es el Explorer para poder hacer la videoconferencia. Yo estoy usando dos aplicaciones a la vez. O sea, mi procesador en este momento está trabajando con dos programas a la vez, ¿sí? Porque está manejando estas dos opciones y por detrás está corriendo el antivirus, por ejemplo, o está corriendo algún otro programa que me permite mantener el mouse activo y el teclado activo. O sea, tengo un montón de programas que están corriendo en forma simultánea. Entonces, esos núcleos pueden distribuirse el trabajo y de esa manera ser mucho más eficiente, ¿sí? Entonces, en general, si bien no duplica la capacidad de procesamiento, o sea, si uno dice uno con dos núcleos va a funcionar el doble, no es así, porque hay muchos tiempos de pérdida en el medio que tiene que ver con el acceso y el envío de los datos, pero sí va a tener mucho más capacidad de procesamiento un procesador que tenga más núcleos que otro que tenga menos núcleos, ¿sí? Bueno, entonces, dijimos, estamos hablando de la unidad central de proceso. Si voy un poco más atrás, les dije, el hardware está dividido en dos grandes grupos, ¿sí? Estamos hablando siempre de elementos físicos, ¿no? Dos grandes grupos de elementos físicos. Por ahora me estoy ocupando de lo que nosotros en la jerga decimos de los fierros, ¿no? De la cosa dura. Dije, en principio, unidad central de proceso y periféricos, ¿sí? Entonces nos dedicamos a la unidad central de proceso y yo le dije, la unidad central de proceso básicamente está formado por dos elementos, un procesador y una memoria, ¿sí? ¿Qué es la memoria? La memoria es justamente el lugar donde yo puedo dejar cosas para que se recuerden, ¿sí? Para que se puedan usar, ¿sí? Mi memoria es el lugar donde están todos los datos que yo tengo para poder procesarlos, ¿sí? Tengo también, si yo quiero hacer una similitud, tengo también en mi memoria mi experiencia y mis conocimientos, que podrían ser los programas que me permiten a mí procesar esos datos y dar una información. O sea, si a mí me dicen cuánto es 2 más 2, yo respondo 4. ¿Por qué? Porque en mi memoria yo tengo el conocimiento de saber que si yo a 2 le sumo 2, obtengo como resultado 4 unidades, ¿sí? Entonces, en la memoria tiene que estar todo eso, ¿sí? Todos los datos, todos los programas, toda la información. Y básicamente nos vamos a encontrar dentro de estos dispositivos, dentro de las computadoras o dentro de los sistemas informáticos, vamos a encontrarnos con 3 tipos de memorias, ¿sí? La primera que vamos a nombrar, que aparece acá en esta diapositiva, es lo que se llama la memoria ROM, ¿sí? Memoria ROM quiere decir, esto viene de la sigla en inglés que dice Read Only Memory. Quiere decir que es una memoria de solo lectura, ¿sí? Esta memoria es una memoria muy chiquita que tienen todos los dispositivos y que la carga el fabricante del dispositivo, de la computadora, del celular, de lo que sea. Esa memoria la carga el fabricante. Yo no la puedo modificar como usuario del dispositivo, ¿sí? Y es una memoria que permanece siempre en el dispositivo. Se mantiene gracias a un dispositivo que le da energía y se mantiene. Puede ser una pila, puede ser otra cosa, pero no importa. En el caso de las computadoras, por ejemplo, es una pila que mantiene esa memoria activa, ¿sí? Y en esa memoria están apenas las primeras instrucciones que tienen que ver con el arranque del dispositivo. O sea, cuando yo lo prendo, cuando yo le doy power on, cuando yo activo el teléfono, empieza a funcionar la memoria ROM, que es la que le da el arranque al dispositivo, y en general en esa memoria ROM hay información respecto de justamente el hardware del dispositivo. O sea, en el caso de las computadoras, qué disco tiene, qué teclado tiene, o sea, como para que yo, una vez que esa memoria hizo el primer paso de arranque, pueda empezar a manejar el dispositivo,
¿sí? Y ahí le pasa el control a otra memoria de la que ahora vamos a empezar a hablar. ¿Sí? Entonces, la memoria ROM es una memoria chiquitita que se la carga el fabricante y que siempre está cargada en el dispositivo. Y acá yo puse el término que es no volátil. No volátil quiere decir que no se va a borrar, ¿sí? No se va a borrar nunca, siempre y cuando, bueno, no se rompa, ¿no? Pero es no volátil y no modificable, ¿sí? Bueno, la otra memoria de la que vamos a hablar es lo que nosotros llamamos memoria real, y es esta la otra parte de la que hablábamos de la unidad central de proceso. Yo le dije, la unidad central de proceso está formada por el procesador y la memoria real, ¿sí? La memoria real es justamente la que complementa la capacidad de procesamiento que tiene un dispositivo. O sea, si a ustedes le preguntan, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que determina la capacidad de procesamiento que va a tener esta computadora? Bueno, lo que determina qué capacidad de procesamiento va a tener esta computadora es el conjunto procesador, memoria RAM o memoria real, ¿sí? Que es lo mismo, son sinónimos, memoria RAM o memoria real. ¿Por qué? Y ahora les explico. Esta memoria real o memoria RAM, RAM es de las siglas que tienen que ver con la forma en que se accede a los datos o a la información en este tipo de memoria. Esto quiere decir Random Access Memory, ¿sí? No hace falta que se acuerden ni nada de qué quiere decir, pero les digo, tiene que ver con el cómo los dispositivos o la unidad central de proceso accede a los datos y a la información en este tipo de memoria. Es una memoria que tiene varias características. La primera es que es muy rápida, ¿sí? La memoria RAM tiene que poder dialogar con el procesador. Por lo tanto, la acción de lectura y escritura en esta memoria tiene que ser muy rápida, tiene que viajar a la misma velocidad que viajan los datos dentro del procesador. Por eso, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a cambiarle el procesador a mi máquina, le voy a poner uno que sea mejor para que ande más rápido. Bueno, probablemente tenga que cambiar también la memoria. ¿Por qué? Porque la memoria que yo tengo en mi máquina ahora es compatible con el procesador que tengo ahora. Pero si yo me quiero pasar a un procesador más rápido, seguramente también tenga que ponerle memoria más rápida. Porque si no, no van a poder interactuar, no va a poder dialogar uno con el otro. Es como que si uno va muy rápido y el otro va más lento, entonces no llegan a entenderse, ¿sí? Entonces, es una memoria que tiene un proceso de lectura y escritura muy, muy rápido. Por las características que tiene, es una memoria cara, ¿sí? Técnicamente, o sea, tiene un proceso muy, muy caro de elaboración, entonces justamente se hace la menor cantidad posible porque es cara. Entonces, las memorias RAM en general también determinan mucho el costo de un dispositivo. O sea, no es lo mismo una máquina que tiene 8 GB de memoria RAM que una máquina que tiene 16 GB de memoria RAM, ¿sí? Son todas, perdón, son todas potencias de 2, por eso no digo 12 GB de memoria RAM, ¿sí? Entonces, la memoria RAM, les decía, es un elemento que es muy caro, ¿sí? Es uno de los elementos más caros junto con el procesador. Entonces, esos dos elementos son los que van a determinar el precio, el costo de un dispositivo. Lo que yo les decía, si ustedes agarran dos propagandas de dos computadoras, empiezan a leer, esta vale 40.000 y esta vale 80.000. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El procesador y la memoria RAM, básicamente. Después puede haber alguna diferencia, en este momento por ahí si es una notebook, una pantalla táctil, sí, no, el disco, si es un disco, un SSD o es un disco rígido clásico, pero básicamente el precio va a diferir justamente por esos dos elementos. Bien, entonces, esta memoria, ¿qué características tiene? Le dije, primero, que es cara, ¿sí? Segundo, que
muy rápida en cuanto a la lectura y escritura, ¿sí? Ya con esto les estoy diciendo que es una memoria que yo puedo grabar, ¿sí? Que el usuario puede grabar y puede leer y puede borrar, ¿sí? Y que es volátil, justamente. Esta memoria es una memoria que no se mantiene a lo largo del tiempo. Entonces, se va a mantener siempre y cuando yo tenga el dispositivo conectado, ¿sí? Mientras esté haciendo un proceso y el dispositivo esté excitado eléctricamente, se va a mantener. Si el dispositivo deja de estar excitado eléctricamente, lo que hay en la memoria real se pierde, ¿sí? ¿Y qué hay en la memoria real? O sea, ¿cuándo se pierde? Cuando yo apago la máquina, básicamente. La máquina, yo la apago, o se apaga, o se cuelga, o tengo que restaurarla, por ejemplo. En ese momento lo que está en la memoria real se va a borrar, ¿sí? ¿Y qué es lo que está en la memoria real? Bueno, en la memoria real tienen que estar, ¿sí? Porque no es que está por gusto, sino que tiene que estar los programas, acá estamos hablando un poquito de software, ¿sí? Los programas que se están ejecutando en ese momento, los datos que necesita ese programa y la información que está generando ese programa. O sea, esos tres elementos van a estar en la memoria real. ¿Hasta cuándo van a estar en la memoria real? Hasta que yo lo decida como usuario, ¿sí? Si yo en un determinado momento digo, bueno, voy a sacar la información que tengo en la memoria real y la voy a pasar a otro lado, ¿sí? Ahí dejaría, no es que deja de estar en la memoria real, pero ya no me importa que se quede en la memoria real y se borre. Total, yo la voy a tener en otro dispositivo. ¿Dónde la puedo tener? Por ejemplo, en un disco rígido, por ejemplo, en una impresora, por ejemplo, en la pantalla, ¿sí? Entonces, cuando un programa decide que la información la va a pasar a un dispositivo, ya no le importa si se pierde de la memoria real, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy trabajando con Word, por ejemplo, y uno les dice todo el tiempo, ¿no? No esperen a terminar el trabajo, vayan guardando cada tanto. ¿Qué significa guardar en este caso, si vamos a hablar en términos técnicos? Guardar significa tomar lo que está en la memoria real y pasarlo al disco rígido, que el disco rígido no es volátil, o sea, el disco rígido se queda, lo que yo guardo en el disco rígido se queda ahí hasta que yo lo borre. Entonces, cuando yo les digo, o cuando un profesor les dice, cuando están escribiendo un documento de Word o un documento, vayan guardando cada tanto, no esperen al final, es justamente porque si tienen algún problema, no sé, pasó el nene y me pateó el cable y se me apagó la máquina, se me colgó la máquina, se cortó la luz, lo que tenía en la memoria real, que era donde estaba procesando, lo perdí. ¿Sí? Hasta que no lo guardé, no estoy seguro de que no lo voy a perder. Hay algunos programas, como por ejemplo los del paquete Office, que tienen justamente lo que se llama un auto guardar, que cada tanto, aunque yo no se lo pida, el programa va guardando en unos archivos temporales, ¿sí? Que los reconoce él, que yo no los reconozco, pero el programa sí los reconoce. Entonces cada tanto va guardando y va tomando como puntos de control, ¿no? Checkpoint, va tomando puntos de retorno, donde si se me apagó la máquina, por ejemplo, en forma abrupta, y después la arranco de vuelta, y arranco Word, por ejemplo, me va a decir, hay un documento que no fue guardado y que está en un temporal. ¿Lo quiere recuperar? Entonces yo le digo que sí, me va a recuperar hasta ese punto de control que automáticamente el programa lo fue haciendo. Pero eso es porque, bueno, el mismo programa va tomando esa precaución de ir guardando cada tanto. Pero salvando esos casos particulares, los programas no van guardando la información que se va generando. Entonces, si no la guardo yo de manera explícita, si no la saco a un dispositivo que no sea volátil, si la máquina se me llega a apagar o se corta la luz, pierdo lo que tengo en proceso en ese momento, ¿sí? Entonces, esta es la característica que tiene este dispositivo, ¿sí? Que es la memoria RAM o memoria real de
de mi sistema. Entonces, hasta ahora, de lo que estuvimos hablando fue de justamente esta parte de la unidad que es la unidad central de proceso, ¿sí? Y que es lo que se ocupa fundamentalmente de hacer esa transformación de datos en información a través de estos dos dispositivos, el procesador y la memoria RAM, que es lo que almacena los datos, la información y los programas en el momento en que se están procesando. O sea, si uno les preguntara ¿qué hay en la memoria RAM? La respuesta sería, están los datos, la información y los programas que se están procesando, ¿sí? Entonces, como esa memoria real, esa memoria RAM, es una memoria, como les dije antes, relativamente chica en función de la cantidad de programas, datos, información que uno está procesando, los sistemas operativos, ahora sí ya estamos hablando un poquito de software, los sistemas operativos toman una memoria, ¿sí? Adicional, ¿sí? Que es lo que se llama memoria, a ver, creo que tengo una diapositiva, esperen. Bueno, esto ya lo dijimos, que es, se guarda la información, que es volátil, ¿sí? No quiero entrar en detalles demasiado técnicos, que es modificable y que tiene una velocidad muy, muy rápida, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, la capacidad que tiene, el tamaño que tiene esta memoria es relativamente chica, ¿sí? Entonces, todos los sistemas operativos lo que hacen es tomar una parte de algún dispositivo externo, ¿sí? Como por ejemplo un disco rígido, ¿sí? Y le hacen creer al sistema que tienen una memoria RAM más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy trabajando con Word, ¿sí? Entonces, cuando yo hago doble clic en el icono de Word para que el programa se cargue en mi máquina, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué indicación le estoy dando al sistema en ese momento? Le estoy diciendo, cargue el programa Word en la memoria real, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo al hacer doble clic o clic sobre el icono de Word. Entonces, ¿qué le pasa al sistema? El sistema dice, todo el programa Word no me entra en la memoria real, porque la memoria real es chiquita y Word es mucho más grande que la memoria real. Entonces, ¿qué hace el sistema? El sistema agarra una porción de disco, ¿sí? Y le hace creer, o sea, hace todo un algoritmo como para hacerle creer al sistema que cargué todo Word. Entonces, ¿qué hace? Carga una partecita de Word, el principio, supongamos, así, en la memoria real, y después el resto lo carga en esa parte que llama memoria expandida, ¿sí? O memoria virtual, ¿sí? Que es justamente le llama virtual porque pretende ser como la memoria real, pero en realidad virtual, no es física, ¿sí? Entonces, es como una extensión de la memoria real, que es mucho más grande, ¿sí? Pero que el tiempo de acceso a esos recursos que están ahí es mucho más lento, ¿sí? Entonces, si yo tengo que acceder a esa parte de la memoria, va el proceso a ser más lento que si accede directamente a la parte que está acá. Entonces, ¿cómo hace el sistema? Y esto ya es una cosa demasiado técnica, pero como para que lo sepan, el sistema va subiendo y bajando partecitas de memoria en función de de los requerimientos que tiene el sistema. O sea, voy a decir una burrada, pero como para que se entienda. Supongamos que yo estoy trabajando con Word, ¿no? Entonces, cargué Word. Se cargó una partecita de Word acá y otra parte de Word en la memoria virtual. Entonces, yo escribí un texto, ¿sí? Y ahora digo, bueno, le voy a poner negrita a una parte del texto. Y justamente la parte de negrita no está acá en esta parte de la memoria real. Está acá. Entonces, ¿qué hace el sistema operativo? El sistema operativo empieza a analizar la memoria real y dice, bueno, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué parte de esta memoria real hace mucho que no se usa? Entonces dice, esta partecita de este programa hace mucho que no se usa. Entonces, esa parte la copia al disco, a la parte de la memoria virtual, y se va a buscar la parte que tiene la negrita de Word, y la sube a la memoria real. Entonces, ahora que está en la memoria real, yo puedo ponerle negrita al texto. Antes no podía. Obviamente, esto que yo les estoy diciendo lo hace en
nanosegundos, ¿no? O sea, es un instante muy, muy pequeño, yo no lo llego a detectar. Pero todo ese ida y vuelta de porciones de memoria es lo que va haciendo el sistema operativo, ¿sí? Si ustedes en algún momento se fijan, si tienen una máquina de escritorio, fíjense en la lucecita del disco rígido, que se prende, veo que hay una luz que indica que el disco rígido está funcionando. Esa lucecita se va prendiendo y apagando todo el tiempo. Eso es justamente esta ida y vuelta, nosotros técnicamente lo llamamos swapping de memoria, ¿no? Va subiendo y bajando páginas de memoria entre la memoria real y la memoria virtual, ¿sí? Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos memoria virtual. Es como si fuera una extensión de la memoria real. Bueno, como les decía, todo eso está enchufado en una placa. Esto es una imagen como si fuera de una placa madre, ¿sí? Acá iría el procesador, ¿sí? En este cuadradito que está acá, iría sobre ese cuadradito estos dispositivos de enfriamiento, el cooler y todo eso. Y por acá hay unas ranuras, ¿sí? Que serían estas, son como unos enchufes alargados, que es donde van ensartadas las placas de memoria. Por lo general tienen 4 slots, 4 enchufes, como para estas placas de memoria, y depende de la memoria que yo tenga, hay memorias de 1 GB, de 2 GB, ¿sí? Depende del dispositivo, la velocidad, bueno, y todas las características que tiene la máquina. Pero hasta ahora de lo que estuvimos hablando fue de este dispositivo, que es el procesador, y de la memoria, que es lo que acompaña a este dispositivo en lo que tiene que ver con el procesamiento de los datos, ¿sí? Un tema que después yo les voy a subir un apunte, no lo tengo acá en las diapositivas, me parece, a ver, esperen, que no me acuerdo si en este, no, acá ya arranca con periférico. Voy a ir para atrás para que no se distraigan con esto. Uno de los temas que tenemos que analizar en este punto es, nosotros hablamos de capacidad de almacenamiento. Yo me las pasé diciendo esto del tiempo, 1 GB, 2 GB, que la memoria es chiquita, que, bueno, ¿qué pasa con esto del almacenamiento? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de almacenamiento en un dispositivo electrónico? Ustedes saben, si no lo saben, a partir de esta clase lo saben, ¿sí? Todos los dispositivos electrónicos funcionan con electricidad, ¿sí? Esto es así, yo le dije sí, si no, no sería un sistema informático, porque por definición, un sistema informático es un sistema de información que utiliza un dispositivo electrónico para procesar los datos y transformarlos en información. Bien, entonces, necesita electricidad. Si no hay electricidad, no hay sistema. Entonces, ¿cómo es esa electricidad que corre adentro de esto? Me lo creen simplemente, porque si lo tengo que explicar vamos a estar 2 días y medio. Esa electricidad que está adentro del sistema se maneja con 2 niveles. O sea, o es un nivel de electricidad alto o es un nivel de electricidad bajo, ¿sí? Todo lo que sucede adentro de un sistema informático sucede en estos 2 niveles de electricidad, uno alto y uno bajo, ¿sí? Esto les pido por favor que me lo crean, porque si no, no podemos avanzar. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo, como técnico, como por ahí si quieren, un especialista en desarrollador, qué sé yo, lo que sea, cómo hago para empezar a pensar cómo suceden las cosas adentro de una computadora? Si yo tuviera que hacer una simulación de esa electricidad que viaja adentro del sistema, me resultaría muy difícil. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, voy a representar estos dos estímulos eléctricos, un estímulo alto y un estímulo bajo, lo voy a representar con 2 símbolos. Puedo decir, bueno, un cuadradito y un redondelito, no sé, como quiera, ¿sí? En realidad no es un cuadradito y un redondelito, sino que uno dice, voy a representarlo como un 1 y un 0, ¿sí? Entonces digo, si yo me pongo a pensar cómo suceden las cosas adentro de una computadora, podrían pensarlas como que están viajando unos y ceros, ¿sí? Entonces digo, bueno, cuando vienen 2 unos juntos significa una cosa, cuando vienen 3 unos juntos significa otra, si viene un 1, un 0, un 1, un 0, sucede tal cosa, ¿sí? Son estímulos eléctricos. Pensemos que esos unos y ceros son estímulos eléctricos.
Entonces, para almacenar los datos dentro del sistema, o para guardar la información, se utiliza también este esquema. Digo, todo lo que yo guardo adentro de un dispositivo de almacenamiento, también lo voy a representar como unos y ceros. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos digitalización, ¿sí? Porque justamente cuando hablamos de digitalización de datos, ¿sí? De las líneas digitales, de las imágenes digitalizadas, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de transformar ese objeto analógico, que podría ser una imagen, por ejemplo, que está capturada por una cámara de foto, ¿sí? Se captura esa imagen analógica y la transformo en dígitos, en unos y ceros, ¿sí? ¿Y cómo hago para transformar esa imagen analógica en unos y ceros? Si vamos al caso de las imágenes, hay que como dividirla en cuadraditos a la imagen, ¿sí? Eso tal vez escucharon el término píxeles, ¿sí? O sea, uno dice, una imagen la divido en píxeles, en cuadraditos, y a cada uno de esos cuadraditos le asigno una propiedad, ¿sí? ¿Cuáles serían las propiedades? O varias propiedades. El brillo, el color, la ubicación, el contraste, bueno, un montón de características que tiene ese cuadradito, ¿sí? Entonces, para almacenar esas características, digo, bueno, el color amarillo, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, se representa con una secuencia de unos y ceros. El 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 es el amarillo. Entonces guardo ese dato, guardo esa secuencia, ¿sí? 1, 0, 1, 0, 1, 0, ya sé que ese cuadradito es amarillo. Entonces, el primer cuadradito es amarillo. ¿Qué brillo tiene? Bueno, mucho brillo, todos unos. Poquito brillo, todos ceros. Entonces, agarro 8 unos y ceros y digo, bueno, la segunda me indica el brillo. Y así voy armando las características de esa imagen, cuadradito por cuadradito, ¿sí? De eso se ocupa el programa que digitaliza esa imagen. Si yo estoy hablando de palabras, por ejemplo, de letras, digo, bueno, ¿cómo hago para guardar una letra P de esta forma? Entonces, para codificar eso, lo que se hizo fue decir, bueno, vamos a tomar una cantidad de unos y ceros, ¿sí? Vamos a decir 8 unos y ceros, ¿sí? Después, por ahora créanme, 8 unos y ceros, ¿sí? Entonces digo, bueno, con estos 8 unos y ceros, si yo empiezo a combinarlos de manera distinta, si pongo todos 1, después pongo los primeros 7 1 y después pongo un 0, los 6 primeros 1 y después pongo 0, 0, después pongo el 0 adelante, después voy intercambiando. Si yo voy jugando con esos 8 unos y ceros, me voy a dar cuenta que tienen 256 combinaciones distintas. 8 unos y ceros, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo tengo 256 combinaciones distintas, puedo decir, a la combinación 1 se la asigno a la letra A. La combinación 2 se la asigno a la letra B. Así voy armando una tabla que existe, ¿sí? Que se llama tabla ASCII, ASCII, que si en algún momento tienen curiosidad y quieren googlearla lo pueden hacer, donde le indica cómo se deben ordenar esos unos y ceros para representar cada una de las letras, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy escribiendo la letra A en el teclado, yo pongo A en el teclado, en realidad el teclado justamente el software que maneja el teclado, ¿qué hace? Convierte esa letra A en 8 unos y ceros, en la combinación que corresponde, y se la manda al procesador. Ese es el trabajo del software del teclado. Se la manda al procesador para que la unidad de control agarre esa secuencia de unos y ceros y lo guarde en la memoria real. O sea que la memoria real lo que está guardando son unos y ceros. Si yo pudiera sacarle una foto a cualquier memoria, me encontraría con que es una secuencia de unos y ceros, ¿sí? Estoy hablando en términos, digamos, imaginativos, ¿no? O sea, no es que si yo doy vuelta a la computadora salen unos y ceros, pero los puedo representar de esa manera. Entonces, esto a mí me permite guardar cualquier tipo de información digitalizada en cualquier dispositivo de memoria, ¿sí? Entonces,
a ese conjunto de unos y ceros es a lo que se llama un byte. ¿Sí? Por ahí escucharon el término byte. ¿Sí? ¿Qué es un byte? Bueno, es un conjunto de unos y ceros. ¿Sí? 8 en particular. ¿Sí? 8 bytes, 8 bits. Bit es porque es binary digit, ¿sí? de dígito binario. Entonces, esos 8 unos o ceros son lo que nosotros llamamos un byte. ¿Sí? Y de ahí, de ese concepto del byte, es que surgen los múltiplos. ¿Sí? Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, ¿sí? Son todos múltiplos del byte, porque el byte es una unidad muy chiquita. Como yo le dije, un byte me entra un carácter, por ejemplo. Si yo tengo que escribir la palabra Pepe, necesito 4 bytes. ¿Sí? Así que imagínense la cantidad de bytes que ocupa un texto que ustedes escriben. ¿Sí? Entonces, por eso están los múltiplos. ¿Sí? El kilobyte son más o menos 1000 bytes. ¿Sí? Digo más o menos porque en realidad el número exacto es 1024, pero no es relevante. Un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes, y así sigue la escala. Yo después le paso un texto con todas las equivalencias. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo puedo medir la capacidad de almacenamiento que tiene un dispositivo. Yo digo, el disco rígido, en este disco rígido tiene una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte, ¿sí? Es un montón, digamos, ¿sí? O sea, son un montón de bytes. En la memoria real es de 1 gigabyte, por ejemplo, o 8 gigabytes, ¿sí? Imagínense la relación que hay entre uno y el otro. ¿Sí? Hay discos rígidos ahora, que bueno, en la clase que viene lo vamos a charlar un poquito de esto. El tema que sigue tiene que ver un poquito con esto, con discos rígidos que son más rápidos, ¿sí? Que son SSD, que tienen menos capacidad, pero son más rápidos. Bueno, son distintas unidades. Yo agarro un pendrive, ¿sí? Un pendrive tiene una capacidad de almacenamiento de tantos gigabytes, ¿sí? O de 1 terabyte, los más grandes. ¿Está? O sea, tengo todas unidades de medida que me permiten ahora sí determinar. Yo ahora ya más o menos sé de qué estoy hablando. Estoy hablando de que una letra es un byte. Entonces, una imagen, por ejemplo, con este proceso que yo les digo, que tengo que dividirla en cuadraditos, o sea, el sistema que digitaliza la imagen, ¿qué hace? La divide en cuadraditos, a cada uno de esos cuadraditos le saca estas 3, 4, 5 características. Entonces, una imagen pesa un montón. Nosotros le llamamos peso a la cantidad de bytes que ocupa. Las imágenes son, nosotros, así a veces en términos vulgares, nos dicen la imagen es muy pesada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si quiero una imagen que tenga buena calidad, la voy a tener que tener dividida en muchos cuadraditos. Cuanto más cuadraditos la divido, mejor es la calidad de la imagen. ¿Por qué? Pero también necesito más bytes para poder guardar cada una de estas características. ¿Sí? Entonces, por eso los televisores en 4K ahora traen como no sé cuántos, los LED eran los más chiquitos, ahora los 4K traen un montón de píxeles. Claro, mejor. Cuanto más píxeles tiene, más mejor es la calidad de la imagen. Después, bueno, no me quiero enroscar demasiado con esto, pero después hay programas que se ocupan de hacer lo que se llama la compresión de estas imágenes. Se comprimen de una manera con distintos algoritmos que tienen de compresión y logran generar un archivo que es más chico, pero que no pierde la calidad que tenía en su origen, ¿sí? Pero hay un algoritmo que lo comprime y que después cuando lo tiene que mostrar lo descomprime. ¿Sí? O sea, entonces son procesos un poco más complejos, que son simples de entender, si uno se mete en el tema, son fáciles de entender. Pero bueno, hay que trabajarlo un poquito. ¿Sí? Pero básicamente lo que yo más que nada quiero que les quede el concepto es de el dispositivo de almacenamiento. O sea, ¿qué estoy guardando? Bueno, lo que estoy guardando son básicamente unos y ceros. ¿Sí? O sea, entendámoslo así. ¿Sí? Estoy guardando estas dos formas. Porque hay distintos dispositivos de almacenamiento. O sea, yo tengo dispositivos de almacenamiento que son eléctricos, como un pendrive, por ejemplo, ¿sí? Que tienen un chip adentro que guarda estos unos y ceros. Tengo dispositivos de almacenamiento magnéticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente
el magnetismo es algo que tiene dos polos, tiene una polaridad para un lado y para el otro. Yo puedo agarrar pequeñas partículas milimétricas, ¿no? de magnetismo o de imanes, digamos, y acomodarlas de una determinada forma que quede una para arriba, otra para abajo, una para arriba, otra para abajo, y de esa forma estoy diciéndole esta información. Estoy diciendo, bueno, para arriba es un 1, para abajo es un 0. Entonces, por ejemplo, un disco rígido, los discos rígidos clásicos, los discos que dan vuelta, digamos, que tienen una cabeza lectora grabadora, son cosas redondas, ¿sí? Un plástico redondo que está pintado con una pintura magnética. Y después tiene una cabeza lectora grabadora que lo que hace es graba, acomoda, digamos, esas pequeñas, esas milimétricas partículas en el sentido en que yo le voy diciendo 1, 0, 1, 0, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, de esa forma pueden almacenar esa información. Y también hay dispositivos ópticos, los CD, por ejemplo, los Blu-ray, los DVD. ¿Qué son? Son dispositivos que son un disco que tiene una pintura y hay un láser que una parte la quema y otra parte no la quema. Entonces, cuando la quema es un 0, por ejemplo, y cuando no la quema es un 1. O sea que son partículas muy pequeñitas. Entonces, de esa manera almacena estos dos estados. ¿Sí? Nosotros decimos que los sistemas informáticos son sistemas biestables, porque manejan dos estados, que nosotros los representamos justamente con un 1 o un 0. ¿Sí?